¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Este año se cumplen 80 años de la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi, que marcan el comienzo del fin de la guerra en Europa. El 7 de mayo, pocos días después de que Hitler se quitara la vida, el general Alfred Hodge firmó un documento de rendición. Un día después, el 8 de mayo, el primer ministro británico Winston Churchill informó al público que la Segunda Guerra Mundial en Europa había llegado a su fin. Tras el anuncio histórico, decenas de miles de personas salieron a las calles para celebrar el fin del conflicto, que ahora se conoce como el Día de la Victoria en Europa. Se cumplen así 80 años de esta icónica fotografía del beso del Día de la Victoria publicada por la revista Life. Vamos a conversar de todo esto con Guillermo Holtzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Miriam? Un agrado también saludarte y poder compartir contigo, bueno, en este caso, una época histórica que tiene mucho de actualidad por lo demás, así que muy agradecido. Oye, por supuesto que tiene mucho de actualidad, pero hablemos de los 80 años. A ver, hay varias cosas, varios hitos, ¿no? Que se cumplen, no solamente este, sino que además el tema del desembarco en Normandía, que había sido unos pocos meses antes. Por lo tanto, estamos en una fecha de aniversario muy especial. Pero yo dije en la presentación que había sido el día 7 y 8, digamos, en la firma y el anuncio, habían sido el inicio del fin de la guerra. ¿Por qué? ¿No terminó al tiro? ¿Qué Así pasó? es. No terminó de inmediato, tú bien señalabas en la introducción, digamos, Adolf Hitler se había suicidado, digamos, 7 días antes justamente de la capitulación de Alemania, digamos, frente a las tropas aliadas, pero la guerra no terminaba ahí porque seguía la guerra todavía con Japón. Se mantenía en el mes de agosto, recordemos, se produce el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki, usando por primera vez armamento nuclear, una bomba atómica que causó, yo diría, una tragedia sin proporción y desconocida hasta ese minuto en el mundo, después de una guerra que era netamente convencional, conforme lo podemos decir en el día de hoy. Y recién en septiembre, con la capitulación de Japón, finalmente se termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hecho que se recuerda con este 8 de mayo es el hecho de la capitulación nazi, la entrada de la Unión Soviética en aquel minuto, digamos, hacia Berlín, que finalmente catapulta la rendición de las fuerzas alemanas lideradas por Hitler y que, digamos, se transforma en el Día de la Victoria para una Europa y que hoy día, digamos, el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señala que ese fue el triunfo de Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, colocando elementos adicionales a lo que es una conmemoración que no debe pasar desapercibida. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial vamos, murieron en virtud de esa guerra, según las distintas estimaciones, entre 75 y 85 millones de personas. Es decir, estamos hablando entre 5 y 6 veces la población actual de Chile, que fallece justamente en virtud de una guerra que, digamos, involucró a gran parte de los países de Europa y que determina el inicio de lo que vamos a conocer posteriormente como la Guerra Fría. Oye, no vamos tan rápido porque hay muchas preguntas. No vamos a ver, hablemos. Yo hablaba al comienzo también del tema de la Alemania nazi y de los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? ¿Qué pito tenía que tocar Japón aquí? Nadie nunca entendió. A ver, cuéntanos. A ver, no, Japón, la verdad es que aprovecha, digamos, una ventana de oportunidad, si queremos verla de esa manera, en términos de que estando Estados Unidos ya comprometido en el apoyo de Europa en la guerra contra la Alemania nazi digamos, y su avance por Europa, donde destaca particularmente el caso de Polonia, donde destaca particularmente el caso, ¿no? Obviamente, vamos a decir, de Alemania y otros países de Europa del Este, en definitiva, se transforma en una ventana de oportunidad para un Japón imperialista. Japón, y aquí es necesario ir un poco a la historia, Japón era un imperio, hasta el día de hoy, digamos, la máxima figura japonesa es un emperador, dicho sea de paso, más allá que tenga un sistema democrático y un sistema político muy similar al de Occidente en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos es considerado una democracia.
Y ese sentido imperialista ya lo había llevado a Japón a ocupar, lo que hoy día conocemos como Corea. Corea en ese minuto era un solo país. Japón invadió Corea, invadió China. Ahí entre medio está toda la invasión que hace a China. Es ahí donde aparece Mao Zedong como el liberador de China contra Chiang Kai-shek, que era el emperador chino en aquella época y que finalmente termina derrotado. Chiang Kai-shek salía con Mao Zedong para luchar contra los japoneses. Los japoneses finalmente son expulsados de China, pero a su vez Mao Zedong sigue la guerra contra el nacionalismo representado por Chiang Kai-shek, quien finalmente se refugia en la isla en aquel tiempo denominada Formosa y que hoy día conocemos como Taiwán. Exactamente. Oye, pero vámonos un poquito más para atrás ahora, porque estaríamos celebrando los 80 años del Día de la Victoria. Pero ¿cómo partió? ¿Tú podrías decirnos a lo mejor si existe algún evento específico que haya marcado el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Así como, por ejemplo, el de la Primera siempre se dice que fue el tema del archiduque, ¿no es cierto? Pero en la ¿Cierto? Segunda Guerra Mundial hay algo, un clic, un momento histórico que nos pueda dar a entender esto y de cómo se reúnen las fuerzas a favor y en contra. A ver, yo diría que ahí, para entender el proceso de una guerra, y hago la advertencia de que no soy historiador y lo que te voy a entregar es el análisis más bien estratégico de quién mira los procesos mundiales. Yo creo que hay varias cosas que son relevantes. Primero, el proceso que vive la propia Alemania. En una carencia de liderazgo relevante que finalmente lleva a un oscuro político que era Adolf Hitler a ir escalando posiciones y representarse como una alternativa dentro de la oferta política alemana de aquel entonces. En términos breves, Adolf Hitler llega en menos de 2 años a transformarse en un líder reconocido al interior de Alemania, se transforma en el canciller alemán, el primer ministro alemán o en el jefe de gobierno alemán, y en el Bundestag, que es el parlamento finalmente alemán, empieza a darle completamente su apoyo. Y es ahí donde aparece un Adolf Hitler con una capacidad discursiva. Recordemos que en aquellos años no había internet, no había redes sociales, no había nada, sino que no había televisión incluso. Por lo tanto, todo se hacía a través de mitines públicos, donde el que era el líder más carismático tenía que reunir a la gente en unas plazas, en lugares abiertos, y donde aparecen además todo lo que hoy día se conoce como la teoría de la propaganda. Es decir, la capacidad de un líder a raíz de que ahí se instalan recién lo que son los parlantes o las bocinas, como se llamaban en aquel minuto, ¿vale? Y donde se podía dar un discurso y que mucha gente que estaba reunida podía escuchar el discurso. Por lo tanto, se reunían cientos de miles, ¿ya? ¿No? Que a escuchar este discurso. Y es ahí donde Adolf Hitler empieza a enarbolar y a generar su propuesta ideológica, una propuesta ideológica basada, digamos, en lo que hoy día conocemos como nazismo, pero que tiene que ver con la identidad de Alemania y la realidad de los conflictos alemanes en siglos pasados. Es decir, hay acá una idea de una conformación racista, particularmente de base nacionalista, asociada a lo que planteaba Hitler, de una nación superior a las demás, y que había estado entrometida o enredada o participando de una serie de conflictos entre diversas tribus, como podríamos llamarle en el día de hoy, o diversos pueblos que tenían un control territorial y que estaban asociados a actividades agrícolas, forestales, mineras, en toda esa área. Entonces, acá concluyen, que yo creo que es importante considerarlo, no solamente la ideología de que plantea Adolf Hitler, la idea de hacer una Alemania poderosa, superior, sino que conformada por todos aquellos que tenían antepasados que habían luchado muchas veces en muchas peleas en Europa, asociados a diversos imperios, a diversas organizaciones políticas que había en aquel minuto, y donde Adolf Hitler se transforma en un líder tan carismático, con un discurso tan atractivo, que en definitiva logra convencer no solamente a la clase política de Alemania, sino que también al pueblo alemán de que Alemania debía sentarse en la misma mesa con todo lo demás y más aún, tener el dominio sobre el resto, asumiendo de que todo el resto quería
como de alguna forma atacar a Alemania, que de alguna forma estaban en riesgo, y en esa perspectiva se va montando un proceso que pasa a ser también muy complementario con los procesos que se viven en Inglaterra, los procesos políticos dentro de Inglaterra, los procesos de conformación económica luego de la Primera Guerra Mundial, el proceso de depresión, el cambio en el sistema político y económico dentro de Europa, y donde la carencia de liderazgos van haciendo cada vez más evidente de que las negociaciones que eran llevadas a puertas cerradas en aquel minuto, en definitiva, estaban generando, yo diría, un deterioro importante de las capacidades militares, económicas y políticas de países europeos. Particularmente estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, que se sentían amenazados justamente por el avance o por las ideas que estaba proponiendo Adolf Hitler. Oye, en buenas cuentas, los aliados estaban conformados por todos los países cercanos, salvo Italia, ¿puede ser o no? Sí, puede ser. O sea, digamos, estaba Mussolini, ahí Mussolini no Claro, estaba de acuerdo, no concordaba con la posición que tenía Adolf sí. Hitler, y ese se transforma en un objetivo prioritario para el eje, como se le llamaba a las fuerzas y a todos los aliados que estaban con Hitler, en términos de poder avanzar ahí y poder tomar el control de los países europeos, y Italia no era claramente la excepción. Eso lleva a Inglaterra a la búsqueda de un líder, que finalmente termina siendo Winston Churchill, Claro. quien empieza a plantear la idea de una defensa que de involucrar a los otros países, se establece todo un esquema de resistencia al interior de los países ocupados por Alemania. Recordemos que Alemania hace ataques fulminantes sobre otros países, de la forma de tomar su territorio, y poder establecer un control que va a llevar definitivamente a una cacería que no solamente va a afectar predominantemente a los judíos, como bien sabemos, con todo lo que significa digamos, la matanza masiva digamos, de judíos, a la búsqueda de todos aquellos que en términos de raza no concordaban con la idea de una Adolf Hitler. La propuesta de raza aria de Hitler poco tiene que ver con el hecho que él buscara a personas rubias, de ojos claros. No, porque tú ves la foto de Adolf Hitler, estaba muy lejos de eso. Ya, pero digamos, tiene que ver mucho más bien con los aspectos genéticos, investigaciones que llevó a cabo el régimen nazi en términos a cuáles eran las capacidades o características genéticas que debían tener las personas para crear una raza superior que efectivamente dominara el mundo. Claro que sí. Oye, Guillermo, cuéntame, a ver, una vez terminada la Segunda Guerra, ya sea por este hito o más adelante, porque tengo entendido que no solamente el problema con Japón, ¿no es cierto?, hacia el final, que alargó un poco el fin de la Segunda Guerra, sino que también hubo algunas fuerzas alemanas que no se dieron cuenta que había terminado la guerra y que se había firmado estas cuestiones. Por esto mismo que dices tú, que no había redes sociales, ni había teléfono, muchos de ellos no tenían a lo mejor estas líneas de cable para que les dijeran, oigan, ya, cabrense, ya no hay más. Exactamente, hubo vastas regiones donde finalmente los alemanes siguieron en la práctica combatiendo, ¿ya? Siguieron atacando y, en fin, a lo que consideraban los enemigos, no solamente a las tropas aliadas, sino que a los grupos de resistencia que habían en cada uno de esos países. Pero al momento que ya se empieza a establecer y le dan credibilidad a las noticias que llegaban, porque las noticias finalmente a la línea de batalla llegaban boca a oído, es decir, oye, parece que se firmó, digamos, Claro. estábamos hablando de 300 kilómetros lejano, hoy se firmó nos rendimos, pero en serio, ¿cómo nos vamos a rendir? Bueno, hay varios que finalmente, por su incredulidad, no depusieron las armas, finalmente fueron fusilados, muchos de ellos, otros finalmente se entregaron a las tropas de ocupación, una vez ya que las tropas, no solamente soviéticas, sino que también las aliadas, las inglesas, francesas, etcétera, entraron a los países ocupados para poder justamente, vamos, establecer la liberación. Y esa entrada, tú lo ves en los documentales de la época, eran apoteósicas, o sea, entraban, qué sé yo, las líneas de vehículos con la bandera colocada de los países que al cual iban a salvar, en fin, era todo muy multitudinario, cosa que para las generaciones de hoy día es inimaginable. Es decir, ya hoy día las guerras son distintas, son diferentes, las capacidades militares también son diferentes, pero sin lugar a dudas, en la Segunda Guerra Mundial marcó un hito para Occidente y marca un hito también en términos de la influencia de Occidente en el resto del mundo.
O sea, la Segunda Guerra Mundial, que tiene no solamente tiene muchos hitos, pero que es el uso de armamento atómico nuclear, que es lo que lo sufre Japón directamente, que lo obliga a rendirse, pero también el uso yo diría, de una capacidad militar de aliada, va a ser la plataforma con la cual después se forma la Comunidad Económica Europea, y que posteriormente se transforma en la Unión Europea, que conocemos hoy día, se transforma también en un elemento de una visión de Occidente que termina siendo, digamos, central para poder entender lo que pasa de ahí en adelante en el resto del mundo. No solamente desde el punto de vista político con la democracia o la instauración de la democracia, sino también con lo que es la idea de que una Segunda Guerra Mundial, una nueva guerra mundial, no debe ser posible. Y es ahí donde surge la idea de crear, digamos, de darle sentido a la sociedad de las naciones que ya existía, para transformarla posteriormente en lo que conocemos hoy día como Naciones Unidas. Claro que sí. Oye, nosotros vemos desde acá como tan lejano, no solamente por los 80 años, me refiero físicamente, porque los vemos muy alejados, pero como para que a nosotros, bueno, ya están en guerra, ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Justamente. ¿Qué pasaba con Chile y con Latinoamérica en ese momento? A ver, Chile, al igual que los otros países de América Latina, fue presionado en su minuto por Europa y después por Estados Unidos a que entregara los recursos naturales que se requería para poder sostener la guerra. Y eso para nosotros significó básicamente minerales, básicamente mandar incluso alimentos dentro de agrícolas en aquel minuto. O sea, recordemos que en aquel minuto había muy pocas cosas envasadas. Es decir, será posteriormente, y permíteme el paréntesis, en aquel minuto para poder abastecer las tropas en el campo de batalla, había que llevar animales, había que llevar, o sea era todo muy distinto a como es hoy día. Será solamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial en la cual se establece, empiezan a aparecer los nuevos inventos que tienen que ver con la carrera espacial también, y ahí aparecen en términos muy, muy breves, la sopa para uno, por ejemplo, la sopa en polvo, se aumenta todo lo que es, ya era incipiente en aquel minuto, las conservas, para que los soldados puedan alimentarse en el campo de batalla. Bueno, pero cierro este paréntesis. En esa perspectiva, Chile se establece como neutral. Sin embargo, Chile abre una línea de crédito, si se quiere verlo de esa manera, presionado justamente por los países que estaban presentes en la Segunda Guerra Mundial para abastecerlos de cobre. Sin embargo, los países de América del Sur particularmente van a tener una posición ambigua, y ahí hay varios libros que dan cuenta de eso, en términos que se mantiene un cierto apoyo no oficial a las fuerzas alemanas. Hay, digamos, bastante, yo diría, digamos, testimonios respecto a cómo buques alemanes se abastecían acá en puertos chilenos, muy en secreto, también en puertos argentinos y uruguayos, qué sé yo, que finalmente después terminan siendo países que reciben a los líderes alemanes o nazis que escapan justamente de la guerra y que no son apresados en todo ese proceso. Entonces, América del Sur tuvo un rol, yo diría, digamos, con los aliados. De hecho, Chile, hace algunos años atrás, reciente, digamos, selló la paz con Japón, porque Chile le declaró la guerra a Japón. Por ejemplo, eso es anecdótico, porque nunca mandamos tropas a Japón ni cosa parecida, pero figurábamos, digamos, a raíz de la presión de los países europeos y de Estados Unidos, declarando la guerra a Japón. Y son cosas de una América Latina que en aquel minuto, como tú bien dices, veíamos las cosas muy de lejos porque nos enterábamos. O sea, yo recuerdo, y yo creo que tú también lo sabes, es decir, en aquellos años, para poder escuchar algo había que ir a la BBC de Londres, que tenía, o La Voz de América, que tenía una radio que nos daba noticia en español, y que había que sintonizarla en la radio de tubo. O sea, que en aquel minuto aún no había radios pequeños, sino que eran todas radios de tubo con antena, etcétera. Entonces, las informaciones llegaban, yo diría, muy, muy despasadas de la realidad. Recordemos que esto se mantuvo hasta cerca de los 80, o sea, como yo me recuerdo haber ido al cine y ver El Mundo al Instante, y El Mundo al Instante que te presentaba el cine es lo que había pasado hace 2 o 3 meses atrás. Entonces el flujo de noticias era bastante, y lo que más se usaba era el cable, que lo tenían los estados, los gobiernos, que sea la Fuerza Armada, por supuesto, pero el flujo de información hacia la sociedad era, yo diría, bastante limitado y bastante filtrado por quien emitía justamente esas informaciones.
Claro, oye, sí, claro que sí. El famoso mundo al instante en que nos mostraba, como dices tú, imágenes de cosas que habían pasado hace harto rato. Si bien ya la televisión algo nos mostraba, no con tanta, como con la inmediatez, digamos, que hay hoy día, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿tú sabes si queda algún veterano todavía de la Segunda Guerra Mundial por ahí? Porque Sí. yo creo que como que los 80 años van a ser como en las últimas veces en que haya un testimonio directo de alguno de ellos, ¿no? Exactamente, y ahí hay muchas historias que se han escrito. Yo diría, yo desconozco la verdad cuántos veteranos quedan, ¿ya? Pero los que quedan claramente, digamos, y lo digo con todo respeto, les queda poco tiempo de vida, ¿ya? Por un tema natural de evolución humana. Es decir, estamos celebrando 80 años, en consecuencia, digamos, soldados que estaban en aquel minuto, en aquellos años se hacía conscripción a los 16 años. O sea, cuando los países están en guerra, en definitiva, cualquiera sea la época, ¿ya? Y te faltan soldados, ¿ya? En aquel año, en aquellos años, lo que se hacía era reclutar a todos los jóvenes que tuviesen capacidad de disparar. Y la media era sobre 14 años para arriba, ya digamos, dependiendo de sus condiciones físicas particularmente, y a todo evento los de 16 años para arriba. En consecuencia, los que hoy día tienen 96 años o sobre 90 años, tuvieron algún grado de participación o de mayor capacidad de recuerdo de lo que fue esa guerra en cada una de sus localidades. Entonces hay acá, yo diría, la relevancia de estos 80 años es que finalmente va a ser probablemente la última vez que vamos a tener un grupo, yo diría, no sé, importante al menos, de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la televisión no llegaba todavía a Chile. Recuerdo que la televisión llegó, Claro. digamos, en los años 60, 58, 60, cuando la Universidad Católica de Valparaíso hace las primeras pruebas. Allá había televisión solamente en algunos países, entonces todo era a través del papel, del diario. Entonces conseguirse el diario era lo relevante, y el diario acá, que ya venía de Europa, los vuelos en aviones eran pocos, escasos, por lo tanto llegaban, o en buque, por lo tanto tú leías el diario de hace, no sé, 3 semanas atrás que había salido, qué sé yo, tengamos en algún país europeo. Entonces, en las comunicaciones, y por eso la historia de la Segunda Guerra Mundial tan rica, porque hay mucha documentación. Hay mucha documentación, muchos testigos que entregaron digamos, sus testimonios, pero también dejó en evidencia que la Segunda Guerra Mundial, dentro de lo que fue la idea de Alemania, la construcción de ese relato, como se diría hoy día, de Adolf Hitler, para poder convencer y poder llevar las tropas a ocupar otros países, en definitiva, digamos, se enfrenta también a todo lo que era el ajuste mundial de punto de vista occidental en términos del orden financiero que iba a empezar a establecerse a nivel global y del orden político que lo iba a acompañar. Entonces, eso que había empezado con Keynes en la práctica, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, empieza a tomar ya forma dentro de la élite económica financiera mundial, ¿ya? Que es lo que va a dar después curso a las Naciones Unidas, posteriormente a los planes de reconstrucción de una Europa devastada. O sea, por ejemplo, permíteme hacer otro paréntesis. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que más llamó la atención, o sea, que llamó la atención a los especialistas militares particularmente y también a aquellos que estaban, digamos, muy preocupados de la guerra, era la devastación de los bombardeos. O sea, cientos de aviones que bombardeaban Berlín, cientos de aviones que bombardeaban Londres u otras capitales como europeas, y era de tal magnitud eso que los escombros, o sea, ahora, el tema de los bombardeos se hacía no tanto para poder, digamos, neutralizar a las fuerzas enemigas, a lo que yo consideraba enemigos, sino también para generar una baja en la moral de la sociedad. ¿Ya? Porque, claro, o sea, tú sales y ves todo destruido, ¿ya? O sea, digamos, claramente, digamos, estamos perdiendo la guerra, en fin, digamos, y moralmente, el hecho de no saber dónde están tus familiares, digamos, que había que escapar, etcétera. Bueno, eso lleva a que la industria militar finalmente buscara bombas o medios de eliminación de los enemigos que no causaran daños en la arquitectura.
Ya, o sea, es decir, y ahí empieza toda una investigación hasta el día de hoy, en términos de cómo yo puedo neutralizar al enemigo sin generar una devastación arquitectónica o urbanística, sino que simplemente yo vaya al foco de quienes debo atacar. Que es este debate no resulta ser menor respecto a todas las críticas que hay en los ataques que hace Rusia a Ucrania, cuando atacan, qué sé yo, hospitales o lo que ha pasado en Gaza, por ejemplo, porque todo eso es parte de la reflexión, el estudio, en fin, y la visión de lo que es la guerra a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial entonces se transforma no solamente en una masacre humanitaria en virtud de la cantidad de millones de personas que fallecen a raíz de ella, sino que se transforma también en el principal crisol de aprendizaje respecto a cómo los humanos nos podemos matar. Y discúlpame que lo diga de esta manera, pero como los humanos somos tan imperfectos que al final estudiamos cómo eliminar a otros humanos. Entonces, la cosa que va es un contrasentido, pero eso hacemos. Entonces, yo diría que la Segunda Guerra Mundial se transforma, como te digo, en el gran crisol de aprendizaje respecto a lo que es el avance que había en aquel minuto del armamento utilizado. Ahí aparecían los acorazados, por ejemplo, que no estaban antes, acorazados con mayor poder de fuego. Aparece todo lo que es la infantería motorizada, con los tanques, o sea, aparecen fórmulas de destrucción, qué sé yo, que no se conocían en guerras anteriores. Nosotros estábamos acostumbrados en el siglo XIX a los carruajes, qué sé yo, claro, pero a los caballos, etcétera. Pero no, acá aparece toda una nueva industria y la gran novedad de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, fue la aviación, que fue lo que puso la diferencia y que se transformó en un elemento esencial, es decir, en la construcción de aviones tanto en Estados Unidos como en Europa y por supuesto en la Alemania nazi, se transformó en una prioridad absoluta porque te daba una capacidad de fuego y de destrucción que no se conocía anteriormente. Oye, qué interesante todo lo que hemos hablado. Creo que vamos a tener que hablar en otra ocasión, porque Ujú. se nos acaba el tiempo, respecto de todo lo que pasó después, porque tú tienes toda la razón en cuanto a que para todo lo que sirvió en la Segunda Guerra, en el sentido de la reconstrucción que viene, en el sentido de los avances que significaron, no solamente en aprender cómo matarnos unos a otros, sino que en una serie de investigaciones que se llevaron a cabo, tengo entendido, durante la época y que después empezaron a florecer, ¿no? En distintos tipos de cosas, ya incluso en las comunicaciones, porque tengo entendido que recién después de eso, Mm. el experimento en ese momento que estaba haciendo de la BBC, por ejemplo, Mm. tuvo que parar porque se dedicaron a otras cosas y ahora entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se inicia toda una serie de avances en la tecnología, no solamente en la tecnología aplicada a distintas materias, eso quiero decir. Sí, Me sí. gustaría que pudiéramos conversar en otra ocasión del tema. No, mira, o sea, la verdad es que es muy apasionante cuando uno lo ve así en términos sintéticos, la Sí, historia. claro, Digamos, claro. o sea, unos temas, por ejemplo, y muy breve, los temas relevantes era la encriptación de los mensajes, porque allí se usaba el Claro, código Morse. Yo creo que claro, pocos saben bueno, digamos, lo que era el código Morse, pero eran claro. solamente señales que se enviaban, pero requería un cable, porque no había satélite, ninguna de esas cosas. Entonces, el código Morse era importante, pero también, vamos, ese código Morse tenía que ser encriptado. La encriptación yo diría, es una de las bases fundamentales de lo que puede hacer, digamos, el lenguaje de computación, la Internet, y todo eso. Entonces, bueno, ahí la Segunda Guerra Mundial, como tú bien dices, se transforma un punto de inflexión. Hoy día, a los 80 años, vale la pena dar una mirada, porque ahí aprendimos lo que significa la capacidad de destrucción que podemos tener entre nosotros mismos, pero también las dificultades que tiene desde ahí hasta ahora a construir una humanidad en paz, que a pesar de esa Segunda Guerra Mundial y todo lo que nos enseñó, hasta el día de hoy no lo conseguimos. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, por la posibilidad y gracias por la entrevista sobre temas que normalmente no suelen ser de interés, pero esperamos haberlo hecho, digamos, suficientemente atractivo para quienes te siguen.
Por supuesto que sí, porque hay un montón de datos que nosotros desconocemos en general. Le damos las gracias a Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, por estar hoy día con nosotros conversando, aclarándonos, dándonos datos sobre este día 7 y 8 de mayo, el día de la celebración de la victoria en Europa. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.